Un milagro es cuando Dios, en cierto modo, suspende o actúa por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. En otras palabras, un milagro es algo sobrenatural. La semana pasada aprendimos que para ser un genuino seguidor de Cristo Jesús, tenemos que creer en por lo menos 2 milagros. El milagro que Dios creó el universo de la nada y número 2, el milagro de la resurrección de Cristo Jesús. Aprendimos que los milagros están a la discreción de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y hablando de milagros, aprendimos que Dios es gloriosamente y a veces desconcertantemente impredecible. Y es por eso que la semana pasada la invitación principal fue para perseverar en la oración ferviente y clamar a Dios desesperadamente. Y si no estuvo presente o simplemente desea repasar y captar la profundidad de la enseñanza de la semana pasada, le invito a visitar nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? ¿Qué? Puropoder.org. Y la segunda opción es condiossevivemejor.com. Creo que la única persona que lo visita es mi esposa. condiossevivemejor.com. Y le invito a ver la enseñanza. Una enseñanza que le ayudará a madurar y a perseverar en la fe cristiana. Créame que sí. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos nuevamente a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri. Estoy sumamente emocionado. Eso es correcto también, estoy sumamente emocionado debido a que hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas. ¿Qué? Milagros, obteniendo un entendimiento ¿cómo? Bíblico de lo sobrenatural, para que nuestra fe sea fortalecida y el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado y exaltado también, por supuesto que sí. Y le invito, hermano, que no se pierda la semana que viene, porque vamos a concluir la serie Milagros. Y el tema para la próxima semana es ¿cómo vivir en la Miracle Zone? ¿Cómo vivir en la Miracle Zone? Y muchos de ustedes, ¿qué quiere decir, pastor? Bueno, venga la próxima semana o le pregunta al que está a su lado. ¿Cómo vivir en el Miracle Zone? Próxima semana, no se lo pierda. Y el corazón de mi enseñanza para hoy es esta. Dios no opera milagros basados en méritos, ¿qué? Humanos, sino con propósitos eternos. Dios no opera milagros basados en méritos humanos, sino con propósitos eternos. Porque, para serle sincero, yo en muchas ocasiones he pensado que debido a mis méritos, porque según nací en cuna cristiana y ahora soy pastor de River Oaks, Dios debería de contestar o darme cada milagro que le pido. Y muchos de ustedes también son así. Y para ayudarme a profundizar en esta enseñanza, deseo llevarlos a la historia de un milagro que desde una perspectiva humana, Dios no obró a favor de alguien que se lo mereció. Y vamos a Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20, que dice: pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar ¿a quién? A Juan. ¿Y cuál Juan es este? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Para hacerle un favor ¿a quién? A Herodías, porque él realmente no quería. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe, Herodías. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan.
pero aún así le gustaba escuchar la verdad. Lucas capítulo 7, vamos a versículo 18 y al 23, dice: los discípulos de Juan el Bautista, y Juan estaba ¿qué? Encarcelado. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía porque lo fueron a visitar en la cárcel. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Sigue diciendo la palabra de Dios. Los 2 discípulos de Juan, en ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Quiere decir que cuando ellos les preguntaron, Jesús lo que se puso a hacer es milagros. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y díganle que esta noche voy a operar un milagro y lo voy a salvar. ¿Dijo eso? No. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica ¿qué? La buena noticia. Y agregó: ¿Dios qué? Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ahora vamos a Marcos capítulo 6 nuevamente, versículo 21 al 29. Dice: finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. ¿De qué, pastor? Bueno, él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, el rey, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró: te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y hermano, fue algo sorprendente lo que sucedió. No es un milagro, pero es algo sorprendente. Mire lo que pasó. Ella salió y le preguntó a su madre. ¿Qué joven va y le pregunta a su mamá? ¿Verdad que es algo que...? Entonces miren, en eso la niña era como que, vamos a ver qué dice mamá. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Porque acuérdense que estaba encarcelado. Versículo 26. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado, ¿qué hizo? Decapitó a Juan en la prisión. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. ¿Quién se la llevó? ¿A quién? A su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás aquí presente, venimos ante ti con corazones humildes, pidiéndote que nos des entendimiento claro y profundo de tu palabra en este día. Amado Dios, abre nuestros oídos espirituales. Amado Dios, ilumina nuestra mente. Amado Dios, prepara nuestro corazón para recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Amado Dios, quita toda distracción, confusión y dureza y reemplázala con hambre de verdad y obediencia. Amado Dios,
Haz que tu palabra sea viva, poderosa y transformadora en nuestras vidas. Que hoy no solo escuchemos, sino que también practiquemos lo que tú nos enseñas a través de tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos y la iglesia dice, amén. Y amén. Mano, y con esto llegamos a mi primera observación del día. Desde una perspectiva humana, ¿Juan qué? Juan merecía el milagro de ser librado de la cárcel. Juan fue un hombre apartado por Dios desde el vientre de su madre. Lo puede leer en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Su nacimiento fue milagroso y su misión profética fue anunciada por ángeles. Humanamente hablando, alguien con un llamado tan especial como Juan parecía digno de una intervención milagrosa. Juan no buscó comodidad, no buscó fama, no buscó riqueza. Lea la Biblia. Juan vivió en el desierto, comía langostas, vestía piel de camello y se dedicó por completo a su misión. Su vida fue una renuncia constante por causa del reino. Juan fue el precursor directo del Mesías, anunciando su llegada con claridad y con valentía. Predicó el arrepentimiento sin temor a las consecuencias. Incluso fue arrestado por denunciar el pecado sexual y la corrupción del rey Herodes. Juan fue perseguido por su fidelidad a la verdad. Y desde una visión de justicia humana, era lógico esperar que Dios interviniera para librar a Juan. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor que Juan el Bautista. Entonces, pastor, si Jesús mismo honró a Juan, ¿cómo no concederle el milagro de su libertad? ¿Cómo puede alguien tan valioso para el reino de Dios ser dejado para ser decapitado? ¿Cómo? Le voy a decir cómo y por qué. Debido a que Dios no opera milagros basados en méritos humanos, sino con propósitos eternos. Entonces, pastor, desde una perspectiva divina y bíblica, ¿me puede usted mencionar algunas razones por las cuales Dios permitió la muerte de Juan el Bautista? Que, by the way, era también familiar de Jesús. Era un primo. ¿Me puedes mencionar algunas razones por las cuales Dios permitió la muerte de Juan el Bautista? River Oaks, la muerte de Juan el Bautista no fue un descuido de Dios. Tampoco fue una señal de que Dios lo abandonó, sino parte de un plan mayor dentro del propósito eterno de Dios y basado en la Escritura y en lo que entendemos de la soberanía de Dios. Puedo decir con seguridad que Dios permitió la muerte de Juan el Bautista porque su misión había sido cumplida fielmente. Juan fue enviado para preparar el camino del Señor. Lo puede leer en Isaías 43, en Lucas capítulo 3, versículo 4. Juan cumplió su propósito al señalar a Jesús como el Cordero de Dios y anunciar el reino de Cristo. Una vez cumplido su llamado, Dios permitió que su vida terrenal terminara. El mismo Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Iglesia, Dios honra a quienes cumplen su propósito, aunque eso implique el fin de su labor en la tierra. Dios permitió la muerte de Juan el Bautista porque su muerte apuntaba proféticamente a la cruz de Cristo. Juan fue arrestado injustamente. Juan fue rechazado por los líderes corruptos y asesinado por decir la verdad.
Su muerte anticipa el sufrimiento y la entrega del mismo Jesús, el Cordero de Dios. Dios permitió la muerte de Juan el Bautista porque el reino de Dios no se basa en recompensas terrenales, sino en recompensas eternas. Dios no mide el éxito por longevidad ni por liberación terrenal, sino por fidelidad. Juan murió joven, pero entró en la eternidad con honra como uno de los más grandes profetas. Iglesia, la fidelidad en esta vida produce recompensas eternas, aunque implique sufrimiento temporal en esta tierra. Dios permitió la muerte de Juan el Bautista porque el sufrimiento de los justos forma parte del testimonio del reino. Juan no solo predicó, sino que vivió con coherencia. Su disposición a morir por la verdad dio testimonio del valor supremo de Dios sobre su misma vida. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 10, bienaventurados, sumamente afortunados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Iglesia, el sufrimiento de Juan confirma la autenticidad del mensaje que Juan predicó. River Oaks, Dios permitió la muerte de Juan el Bautista. No por falta de amor, no por falta de poder, sino porque su vida cumplió un papel clave en el plan redentor y su muerte misma glorificó al rey al que él había estado anunciando. Y con esto llegamos a mi segunda observación. Dios a veces, muchas veces si le quiere mencionar, lo quiere cambiar, pero Dios a veces obra milagros a favor de personas que, ¿qué? Nada que ver, hermano. ¿Quién lo ha pensado? Yo sí. Nada que ver, ni no viene ni a la iglesia. Dios a veces obra milagros a favor de personas que nada que ver. Y una persona es nada que ver cuando es el tipo de persona que no encaja con lo esperado. Busqué nada que ver y es una frase de México y Argentina. No sé qué tanta distancia, pero sí, México y Argentina. Ahora es de River Oaks. Cuando leemos todo el capítulo 7 de Lucas, lo invito a que lea todo el capítulo 7 de Lucas. Acuérdense que el Espíritu Santo está revisando tarea ahorita. Que esa fue la tarea de la semana pasada. Vemos que Jesús sana al siervo de un centurión romano y resucita al hijo de una viuda. Gente que nada que ver. Mientras que Juan el Bautista, su siervo fiel, el que anunciaba la venida del Mesías, seguía preso, luchando con el aparente silencio de Dios en su propia situación. Entonces Juan envía a preguntar si Jesús, el que él estaba anunciando, vayan y pregúntenle si es el Mesías, porque yo estoy aquí en la cárcel. Vamos a leer nuevamente la respuesta de Jesús en Lucas capítulo 7. Versículo 20 al 22 que dicen: los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Porque tú estás haciéndole milagro a todo el mundo y él está allá esperando su muerte. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, primero les demostró y después les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien. ¿Vieron el caminan bien? Porque a lo mejor un cojo puede caminar mal, pero no, caminan bien. Los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y la verdad es que Dios muchas veces
Obra milagros en personas que desde una perspectiva humana, una perspectiva cristiana, no lo merecen. ¿Y por qué, pastor? Porque no lo merecen por su estilo de vida pecaminoso. Porque están alejados de Dios. Porque uno ve y no ni asisten a la iglesia, se van a parrandear los domingos. Entonces, pastor, ¿por qué Dios obra milagros a favor de personas que nada que ver? Y antes de responder a esta muy buena pregunta, necesito aclarar que para Dios, todas las personas, te caigan bien o no, tienen todo que ver. Tienen todo que ver. Dicho esto, la verdad es que Dios es soberano. Y actúa según su voluntad, no según nuestro criterio de merecimiento o criterio de cristiano. Los milagros no son premios por buen comportamiento, sino actos soberanos de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Iglesia, Dios hace milagros donde quiere, cuando quiere y en quien quiere para su gloria. La verdad es que los milagros no siempre indican salvación, sino gracia común. Como gracia común con un propósito específico. Una persona puede experimentar un milagro y aún así no tener una relación verdadera con Dios. Dios puede obrar por compasión, Dios puede obrar por testimonio o para preparar el corazón sin que eso implique aprobación divina del estilo de vida de la persona. La verdad es que Dios a veces usa milagros como una oportunidad para llamar al arrepentimiento. El milagro no siempre es la recompensa, sino la puerta a una transformación más profunda. La verdad es que los milagros en los no merecedores, en los nada que ven, revela el escándalo de la gracia de Dios. Revela el escándalo de la gracia de Dios. Una gracia que da lo que no merecemos. Ama a los indignos, perdona a los peores y transforma a los rechazados, todo por medio de Cristo. Y esta gracia es difícil de aceptar, especialmente por cristianos, que yo he sido ese cristiano muchas veces, cristianos religiosos que han desarrollado una mentalidad basada en méritos, reglas y tradiciones. La verdad es que la actitud del corazón importa más que el historial moral. Como que les pasó así, pero vamos a repetirlo. La actitud del corazón importa más que el historial moral. Jesús sanó a pecadores, tocó leprosos, ayudó a samaritanos y elogió la fe de un centurión romano. Jesús no buscaba perfección pasada, sino fe humilde hoy. No buscaba perfección pasada, sino un corazón abierto hoy. Iglesia, Dios responde más a la fe genuina que a la reputación religiosa. Rev. Oaks, alégrate por la gracia de Dios hacia otros. Alégrate por la gracia de Dios hacia otros. Les voy a dar más duro. Es que apenas acaba de llegar y yo. Alégrate por la gracia común de otro. De Dios hacia otro. No caigas en la ofensa, ni en la comparación. Reconoce que Dios es bueno y justo, incluso cuando tu milagro parece estar en espera. Y con esto llegamos a mi tercera y gracias a Dios última observación. Dios no siempre explica, pero siempre bendice. Dios no siempre explica, pero siempre bendice. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 7, versículo 22 al 23, que dice:
Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: muchachos, no se les olvide, ¿Dios qué? Bendice. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Iglesia, cuando seguimos confiando, aunque Dios no haga lo que esperábamos, mostramos una fe purificada, no basada en beneficios, sino en relación. Dios valora profundamente la fe que no necesita explicaciones para mantenerse firme. Iglesia, Jesús no rechaza las dudas sinceras, pero sí honra a los que perseveran con un corazón humilde. Iglesia, muchos héroes de la fe, Abraham, José, Ruth, Pablo, no entendieron lo que Dios hacía en el momento, pero perseveraron y luego vieron el propósito. River Oaks, tu perseverancia hoy prepara el terreno para una bendición eterna que aún no ves. Iglesia, quien no se aparta de Cristo, aún sin respuestas, ya ha recibido la bendición más grande, a Cristo mismo. Iglesia, perseverar cuando no hay milagro, ni explicación, ni recompensa inmediata, es evidencia de una fe real. Gloria a Dios. Dios no siempre explica, pero siempre bendice. Entonces, iglesia, ¿qué hacemos cuando creemos merecer un milagro o creemos que Dios nos debe responder una oración debido a que hemos sido cristianos toda nuestra vida? Debido a que estamos sirviendo en la iglesia, debido a que estamos asistiendo nuevamente a la iglesia y estamos nuevamente procurando vivir una vida en obediencia a Dios, debido a que estamos leyendo más la Biblia, debido a que estamos orando más, debido a que estamos asistiendo a los grupos de vida y a las reuniones de oraciones, y Dios aún no nos concede el milagro. ¿Qué hacemos, pastor? Ya estoy viniendo, ya estoy leyendo. Tristemente, cuando Dios no responde, muchos ya se van. Incluso le responde y se van. ¿Qué hacemos, pastor? Porque todos nos creemos merecer algo. Aquí estamos. Mire, miramos hacia atrás, miramos hacia afuera y miramos hacia arriba. Miramos hacia atrás, miramos hacia afuera y miramos hacia arriba. Número 1, miramos hacia atrás. ¿Para recordar qué? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios te tiene aquí. Miramos hacia atrás para recordar la fidelidad de Dios. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Iglesia, mirar hacia atrás te ayuda a hacer memoria de esas situaciones difíciles o imposibles donde oraste con fe y sin fe y Dios respondió con provisión, Dios respondió con dirección, Dios respondió con sanidad, protección y con paz. Como por ejemplo, una puerta que se abrió cuando no había salida. Una necesidad suplida sin explicación humana. Una palabra de consuelo justo a tiempo. Me fascina Salmo 103, versículo 2. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Iglesia, mirar hacia atrás es un acto espiritual poderoso que nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Fortalece nuestra fe en el presente y mantiene viva la esperanza hacia el futuro. Miramos hacia afuera ahora. Miramos hacia atrás. Miramos hacia afuera para ver la presente obra de ¿quién? Para ver la presente obra de Dios. Lucas 7:22. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído fuera de esa cárcel de donde él está. Los ciegos ven,
Los cojos caminan bien. Los que tienen lepra son curados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y los pobres, me atrevería, no solamente los pobres, sino los pobres de espíritu. Los pobres espiritualmente se les predica lo que ellos necesitan, la buena noticia. En otras palabras, Juan, mira más allá de tu celda y ve toda la obra de Dios en el mundo. Iglesia, mirar hacia afuera en medio de las circunstancias difíciles es un acto de fe que nos ayuda a levantar la vista del dolor aquí adentro para reconocer que Dios sigue obrando allá afuera. Iglesia, mirar hacia afuera es escuchar y celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Algo que nos recuerda que Dios sigue activo, Dios sigue siendo bueno y no ha dejado de obrar. Amén, gloria a Dios. Iglesia, mirar hacia afuera y ver la presente obra de Dios es observar las pequeñas señales de la gracia de Dios en lo cotidiano, como lo son las provisiones pequeñas pero constantes, como lo son las personas que nos animan, como lo son los momentos de paz inesperados, como lo son las fuerzas renovadas cuando dependemos de Dios. Iglesia, mirar hacia afuera ensancha nuestra fe, nos saca del encierro emocional y nos recuerda que el Dios que obra en otros también está obrando en nosotros. Pastor, ¿qué hacemos cuando creemos merecer un milagro? Creemos que Dios nos debe responder a esta oración y Dios aún no nos los concede. Miramos hacia arriba, hacia atrás, hacia afuera y miramos hacia arriba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confiar y depender de Dios. Lucas 7:23. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Iglesia, mirar hacia arriba es una expresión de fe que significa enfocar nuestros ojos, esperanza y confianza en Dios, especialmente cuando las circunstancias terrenales son inciertas, dolorosas y abrumadoras. Iglesia, mirar hacia arriba es orar con una actitud de rendición, no solo de petición. Es no solo pedir que las cosas cambien, sino de entregar el control y confiar en la voluntad de Dios, aunque aún no lo entiendas. Como por ejemplo, en vez de solo orar y decirle, Señor, sácame de este problema, ¿por qué no mejor le decimos, Señor, usa este problema para formar en mí un corazón que confíe más en ti? Iglesia, mirar hacia arriba para confiar y depender de Dios es alabar a Dios por quien Él es, no solo por lo que esperas que Él haga por ti. La adoración en medio de la prueba levanta tu perspectiva espiritual y te recuerda que Dios sigue siendo digno, que Dios sigue siendo poderoso y Dios sigue estando cercano a ti. Amén. Iglesia, mirar hacia arriba es leer la palabra para alimentar tu alma, no solo para buscar soluciones, pero para alimentar esa alma de la palabra de Dios. Porque la Biblia no es solamente un manual de soluciones, sino una fuente de verdad que reorienta tu corazón hacia Dios. La Biblia te recuerda las promesas de Dios. La Biblia te recuerda que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Iglesia, mirar hacia arriba incluye esperar sin desesperarse. Esperar sin desesperarse, sabiendo que Dios no está inactivo. Como por ejemplo, cada mañana declarar, hoy caminaré por fe, no por vista. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Iglesia, mirar hacia arriba para confiar y depender de Dios es dar gracias por cada pequeña victoria. Es reconocer la mano de Dios abriendo camino donde parecía no haber camino. Y le invito a mirar a la pantalla.
Y quiero que leamos todos juntos, en unidad, este versículo. Todos juntos. Salmos, versículo, nuevamente, Salmos 121, 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hace unos meses atrás escuché el testimonio de un pastor que a sus 17 años de edad, después de haber orado con mucha fe por la sanidad de su papá, quien tenía cáncer, era este hombre, él describe a su papá como un papá presente, como un papá amoroso. Su papá era pastor de una iglesia. Él sintió que Dios lo ignoró porque su papá murió y él se apartó de Dios. Unos años después, cuenta este pastor, que uno de sus compañeros de trabajo le cuenta acerca de su relación tóxica y complicada con su papá, un padre que era ausente y manipulador. Y fue allí donde este pastor se dio cuenta que Dios lo bendijo con 17 años con un padre amoroso y piadoso. Y desde ese momento en adelante él comenzó a mirar hacia atrás y a agradecer a Dios por los 17 años que Dios le regaló con su padre, en vez de enfocarse en lo que no le dio. Este pastor ahora aprendió a mirar a su alrededor y agradecer a Dios por el tiempo que le da con su esposa y sus hijos. Este pastor ahora mira hacia arriba y confía y depende en Dios para buscar fortaleza, vivir en obediencia y predicar la palabra de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué hacemos cuando creemos merecer un milagro y Dios aún no nos los concede? Bueno, miramos hacia atrás para recordar la fidelidad de Dios, miramos hacia afuera para ver la presente obra de Dios y miramos hacia arriba para confiar y depender de Dios. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos reciben este mensaje?